bajo mis conocimientos y mi experiencia, siempre que hay una dificultad para concebir, es porque hay una memoria, una circunstancia que está bloqueando la fertilidad. Y todo eso, el cerebro lo desahoga a través de una fibrosis quística, de pues, una deficiencia hormonal, de el síntoma físico, whatever, pero siempre detrás de cada síntoma físico hay una raíz, ¿sí? Hay un motivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces con la medicina o como sea, se supera ese síntoma físico, pero después saltan otros problemas, otros obstáculos. ¿Por qué? Porque la raíz del problema sigue ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Se entiende perfecto, gracias, Teresa. En muchos casos sucede así, ¿no? Abordamos metodologías para, digamos, de alguna forma paliar la superficie, ¿no? Solucionamos esas primeras capas, pero como si hablamos de una cebolla, hay que llegar como al interior, ¿no? A la parte, al corazón, digamos, de esa verdura. Y como si fuéramos nosotros tal cual, en ese caso, esa cebolla que podemos ir quitando y desvelando qué está sucediendo tras cada una de esas capas, Teresa. En este sentido, ¿qué tipo de situaciones te encuentras más frecuentemente a la hora de tener, ¿no? Que destapar o escapar, nunca mejor dicho, las capas de las personas que acuden a ti por este tipo de problemas? Pues de todo tipo, ¿eh? Porque al igual que en otros temas, en el tema de la fertilidad es el más variopinto. Voy a poner un par de ejemplos para que os hagáis una idea, pero os digo que hay de todo tipo. Uno de ellos fue pues una chica que durante su niñez mm, los veranos que iba a pasarlos en el pueblo, con los primos, etcétera, la descuidaban un poquito y estuvieron abusando de ella, ¿sí? O sea, era un abuso, no abuso, porque como que mentalmente la convencía, o sea, no era tan obligado, pero claro, ella no quería, pero no se atrevía a decir que no. Entonces, fíjate, ella tenía pues fibrosis quística en el útero, entonces no podía retener el feto, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Y, bueno, más problemas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué era esto? Al final el concepto era como que ella sentía suciedad, de que esto que había hecho con ellos era sucio, de alguna manera se responsabilizaba también de su parte, de no haber, bueno, así son los abusos, ¿no? Los primos tenían como 14, 15 años y ella tenía 4 o 5. Entonces, pero así es el niño, ¿no? Y así se queda grabado y así lo respeta el subconsciente y el universo. Entonces, para ella tener un hijo era un concepto tan puro, tan de algo tan precioso, tan virgen, tan bonito, que hacerlo pasar por ese lugar donde se había instalado toda esta memoria de suciedad para ella, ¿eh? Así lo vivió ella y así lo sentía años después, ¿sí? Con una vergüenza, con un que no podía hacer pasar ni incubar ahí, tener ahí, gestar algo tan divino. ¿Sí? ¿Se entiende su, esto es lo que la bloqueó principalmente. Y cuando dimos con eso en una hipnosis, ya ella notó que se le relajaba toda esa zona, toda la zona del útero. La tenía siempre como tensa. Y claro, como era desde la infancia, no era algo que ella hubiera notado hasta que se destensó. Y ahí ya está, enseguida fueron papas. Sí. Este tipo de bloqueos, Teresa, pueden darse a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual. Pueden ser diferentes los campos en los que se encuentra el bloqueo. Normalmente se suele centrar en uno de nuestros cuerpos. Claro, no, 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 no. Esto, como te digo, o sea, es que es súper variopinto. También tuvimos un caso de otra chica que llevaba en el útero, eh,
llevaba, ¿cómo te diría yo?, la parte desencarnada de su bebé anterior que abortó. Se había quedado ahí. No, estaba en la inconsciencia, no se dio cuenta de que había fallecido, ¿sí? El feto. Entonces, si estaba ocupado, no podía venir otro. Y quien dice un bebé abortado, dice un parásito. Sí, se pueden dar. Es que es un abanico tan grande el de la infertilidad y a veces tan simple, ¿eh? Porque das con ello y chao. O sea, es tan fuerte el programa de la perpetuación de la especie. Hay dos muy fuertes, el de la supervivencia y el de la perpetuación de la especie. Entonces, sí que es verdad que al abrir conciencia a la mujer, nuestras abuelas, bisabuelas tenían nuestro nivel de conciencia a los 70 o a los 80, no a los 20 ni a los 30, entonces estaban en la programación de perpetuación de la especie muy fuertes. Pero nosotras, al ya darnos cuenta de lo que es una humillación, de lo que es una vergüenza, de lo que es un rechazo, de lo que es un golpe bajo, de lo que es una traición, todo eso, antes eran inconscientes a eso. Ahora, al tomar conciencia, nos va bloqueando. Pero es también muy fácil desbloquearlo, por mi experiencia. Tal cual, esto que estamos comentando, Teresa, me gustaría preguntarte por los mitos más comunes que existen alrededor de la infertilidad. Yo siempre comento, ¿no?, que a día de hoy tenemos muchas herramientas a la mano porque tenemos redes sociales, tenemos un mundo en Internet que nos puede ayudar muchísimo a la hora de la información, pero que al mismo tiempo, de alguna forma, nos puede llegar a confundir si la fuente no es la correcta, ¿no?, la de información en la que buscamos. Entonces, ¿cuáles serían los mitos principales alrededor de la fertilidad, no fertilidad de la mujer? Bueno, pues obviamente el pensar que uno pues que si no ovula lo suficiente, no hormona lo suficiente. Los hombres también, cuando les hacen la analítica y les dicen pues, que tienen muy pocos espermatozoides, sí, es cierto, pero eso es una consecuencia, ¿no? También pongo un ejemplo de un chico al que también tuve que sanar para que la pareja pudiera quedarse embarazada y él es que era el mayor de 8 o 9 hermanos. Y entonces los padres muy ausentes. Entonces él siempre hizo de padre, ¿no? Y claro, se perdió su adolescencia, se perdió todo. Todavía con 40 años hacía de padre de uno de los más pequeños que había resultado muy problemático. Entonces siempre le estaba solucionando la vida. Entonces él tenía esa concepción de la paternidad como negativa, pesada, como un problema. Entonces, su subconsciente lo que hacía era esquivar otra paternidad, ¿no? O sea, sus espermatozoides eran tan limitados que no podía embarazar a una mujer. Cuando dimos con esto, claro, él tomó conciencia, también le envió una carta a su hermano, lo soltó como padre, siguió como hermano, pero no como padre, o sea, tuvo que hacer un pequeño trabajo y ahí ya me explicó que como a la semana, semana y media, pues la cantidad de espermatozoides y de esperma fue como doble o triple de lo normal, ¿no? O sea, veis que el efecto físico es solo una consecuencia del conflicto, del bloqueo, de la memoria, del problema.